Ya estás grabando. Bueno, muy bien. Gloria a Dios, hermanos. Pues la semana pasada estuvimos viendo en conjunto todas las ejemplos, los 6 ejemplos que el Señor dio, con el que empezó la frase oísteis que fue dicho y luego añadió, pero yo os digo. Y los principios que miramos en esa ocasión fueron los siguientes. Hubo 4 principios. El primero, en estas 6 ilustraciones el Señor está liberando la ley de Moisés de las interpretaciones rabínicas que en realidad oscurecían el verdadero significado de la ley. Si el celular me enfoca, por favor, ahora la pantalla para hablar de estos 4 principios. Hay 4 principios. El primero, el Señor en estos ejemplos está liberando la ley de Moisés de las falsas interpretaciones que oscurecen el verdadero significado de la palabra de Dios. En segundo lugar, el segundo principio que vimos es que en estas 6 ilustraciones en conjunto, Cristo nos enseña que debemos obedecer el espíritu de la ley y los principios que de ella se derivan y no quedarnos únicamente en la letra, sino entender el espíritu, el significado de lo que Dios dijo en su ley. Número 3, el tercer principio, aprendimos que la ley de Dios toca nuestras motivaciones y pensamientos, lo mismo que nuestras acciones. No solamente se limita a lo que hacemos o dejamos de hacer, sino la motivación con la que lo hacemos y lo que estamos pensando cuando lo hacemos. Hoy oramos al Señor que Él escudriña la mente y el corazón y confesamos delante de Él que delante de Él nada podemos esconder, que Él conoce todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y en cuarto lugar, el Señor nos enseña que no debemos ver la ley únicamente en su aspecto negativo. No matarás, no, sino también en el positivo. Porque el Señor en estos ejemplos añade cosas que sí debemos hacer. O sea, no solo lo que no debemos hacer, sino lo que sí debemos hacer por el contrario, ¿verdad? Esos son los 4 principios. ¿Se acuerdan? Algunos estuvieron, otros no. ¿Sí se acuerdan que esos fueron los 4 principios? Muy bien. Bueno, en esta tarde comenzaremos a ver el primer ejemplo de estos 6 principios, ¿verdad? Y el primer ejemplo se encuentra en la palabra del Señor, en el versículo 21 al 26. Vamos a leerlo. Acompáñame. Ahí está en la pantalla. Déjame cerrar aquí para que entonces se pueda mirar en la pantalla. Muy bien. Dice Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último peso, el último centavo. En ese entonces se llamaban cuadrantes. Muy bien. Vamos a orar, ¿les parece bien? Acompáñenme a orar la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es verdad y es profunda y es más dulce que la miel, Señor, pero es insondable. Ayúdanos a penetrar en ella en el día de hoy, Señor,
y a mirar lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que nos libere, Señor, y que cualquiera que escuche esta enseñanza, Señor, sea confrontado por tu Espíritu, para que dejemos de ser como los fariseos y seamos más como Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien. En este ejemplo, Cristo nuestro Señor revela las deficiencias de la interpretación de los fariseos del sexto mandamiento, no matarás. Y vamos a tener dos subtítulos en esta predicación. Te los voy a ejemplificar aquí. El primer subtítulo, la primera parte vamos a mirar. La interpretación comúnmente aceptada por los judíos del sexto mandamiento. Lo que normalmente ellos entendían. Y el segundo, el verdadero alcance de esas palabras. Hoy no vamos a poder ver los aspectos positivos porque quiero solo centrarme en la primera parte, que es el aspecto negativo, y tiene dos partes. La primera es, vamos a ver la interpretación que daban comúnmente los judíos al mandamiento de no matarás. Y en segundo, vamos a ver el verdadero alcance de lo que abarcan esas palabras, no matarás. Así que regresamos al versículo 21. En el versículo 21 el Señor dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, al decir esto el Señor no tiene en mente la ley de Moisés. Cuando está hablando, oíste que fue dicho, ya les explicamos. Recuerden que esto es sumamente importante. El Señor no tiene en mente la ley de Moisés, sino la interpretación que los fariseos le daban a la ley de Moisés. La ley dice, no matarás. Pero entonces los fariseos agregaban un pequeño comentario que distorsionaba por completo el alcance de este mandamiento. Ellos le pusieron, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero me preguntarás, ¿pero qué acaso no era eso lo que enseñaba la ley, que cualquiera que matare tenía que ser juzgado por las autoridades competentes? Y la respuesta es exacto, afirmativo, sí. La respuesta es sí, es lo que enseñaba la ley, y vamos a ver lo que dice Deuteronomio 16:18. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. O sea, que sí, vemos Dios ordenó a Moisés que constituyera jueces y oficiales en el pueblo que juzgaran a Israel. Y no solo eso, sino que Dios estableció también cuál era la pena que se debía aplicar en caso de un homicidio. Y eso lo encontramos directamente en el libro de Números, capítulo 35, versículos 30 al 31. Dice Números 35, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, en plural, testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que no muera. Versículo 31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. O sea, dice, cualquiera que diere muerte a alguno, dicho de testigos, morirá. Y no tomaréis ninguna fianza, no aceptarás fianza en caso de un crimen, porque ya está condenado. En la ley, cualquiera que mataba, si tenía 2 testigos que lo confirmaran, era reo de muerte. Así que, hermanos, los fariseos, al afirmar que cualquiera que matare sería culpable del juicio, estaban diciendo la verdad. Sí le quitaste la reverb, ¿verdad, hermano? Sí. Estaban diciendo exactamente lo que la Biblia dice. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema, pastor? En que al poner un concepto al lado del otro,
están limitando el alcance del sexto mandamiento. Como verás, en la Biblia están separados, no matarás. Y ya la condena está en otro lado. Ellos la pusieron juntos. Al llevar a juicio a una persona que matare a otra, era parte de la ley, pero no era todo lo que el sexto mandamiento implicaba. ¿Me explico? El problema del escriba, del fariseo, era que ponía una cosa al lado de la otra, como si estas palabras de la ley en Números 35 interpretaran el mandamiento. Ahora, ¿quién era un homicida para el escriba? ¿Quién era un homicida para el fariseo? ¿Quién? Bueno, todo aquel que podía ser llevado delante de un tribunal humano por matar a otro. Pero ese tribunal solo podía juzgar actos homicidas, acciones homicidas. O sea que cualquiera, si alguien quitara la vida de otro, solamente, y siempre y cuando hubiese testigos que pudiesen testificar contra el acusado. La ley era muy estricta al respecto. En el texto que leímos en número 35 dice que cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigo, se habla en plural, morirá. Y agrega, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. No es suficiente que haya un testigo, se necesitan más de uno. Mas un solo testigo no hará fe. En otras palabras, no debéis aceptar el testimonio de un solo testigo para dictar la pena capital. Bueno, al citar el sexto mandamiento al lado de esta ley, estaban limitando el pecado a la acción homicida. No matarás. De acuerdo a este criterio, solo era violado cuando alguien cometía un homicidio literal. Pero mientras no se llegaran a esos extremos, podíamos estar tranquilos. Esa es la idea que los escribas y fariseos estaban transmitiendo. No puedes odiar a quien quieras, mientras no lo mates. Dale una paliza, una calentadita, pero no lo mates. Ahora, había otro problema envuelto en el asunto. Al citar ambas cosas juntas, una al lado de la otra, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Al citar esas dos cosas juntas, como si una interpretara a la otra, estaban limitando también las sanciones que acompañaban al mandamiento. La idea del escriba, lo que él quería transmitir es que si alguna persona viola esto, será traído a juicio, y si es encontrado culpable, será castigado con la muerte. Y todo eso es verdad, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. El sexto mandamiento es mucho más amplio en su alcance, y los castigos que acompañan su violación son mucho más amplios también. La interpretación tradicionalista que estos judíos habían recibido y que era generalmente aceptada en los días del Señor Jesús como buena, como válida, pues era totalmente inadecuada. A ver, el sexto mandamiento, escúcheme bien, tiene que ver con el corazón. El sexto mandamiento tiene que ver con los sentimientos que albergamos dentro del corazón contra otras personas. El sexto mandamiento tiene que ver con las palabras que pronunciamos en un momento de ira y de indignación. Y el castigo que acompaña a la violación de este mandamiento, pues va mucho más allá que la pena capital impuesta por los hombres. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 21-28 dice que los homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda? Por eso dice Cristo, el problema no es únicamente que el que matare a otro será culpable de juicio. Es que el que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego, lo dijo Jesús. Sí, hermanos, si no alcanzamos a entender este mandamiento o cualquier otro mandamiento de las Escrituras, desde este punto de vista, la ley de Dios, hermanos, no hará el efecto que debe hacer en nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito primario de la ley? Escúchame bien. El propósito primario de la ley es mostrar el carácter justo de Dios para que de ese modo veamos el carácter injusto del hombre. Esa es la idea. El propósito de la ley es mostrarnos cuán pecadores somos, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 19, que ya estudiamos en un curso. Dice Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca, ahí está el propósito, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley exalta el carácter santo de Dios y también declara nuestro carácter pecaminoso. Todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el que se mira en un espejo, en el espejo de la ley, verá que se queda bien cortito de alcanzar la justicia de Dios, por lo menos la justicia que Dios demanda. ¿Qué hace el fariseo? ¿Qué hace el escriba ante ese problema? ¿A poco va delante de Dios buscando misericordia, pidiendo ser revestido con la justicia perfecta de Cristo? No, hombre, por supuesto que no. El fariseo es demasiado orgulloso para hacer eso. Él tiene una manera distinta de resolver el problema. ¿Qué hace? Reduce el alcance del mandamiento para poder sentirse entonces justificado delante de los hombres. No lo he matado, no he derramado sangre. Como no puede alcanzar el fariseo la norma que Dios exige, en vez de reconocer su impotencia, porque de eso se trata la ley, que cuando veamos la ley digamos, no puedo, Dios, no, es mucho, no puedo, necesito tu ayuda, ayúdame. Pero eso no lo hace el fariseo. En lugar de reconocer su impotencia, de reconocer su pecado, de clamar por misericordia, él se hace una norma que le venga a la medida, un saco a su medida. Él se hace un traje a su conveniencia. En los versículos siguientes, el Señor va a evidenciar la deficiencia de la interpretación de los fariseos, explicando lo que el sexto mandamiento implica en realidad. Hermanos, la solución no está en rebajar el mandamiento y hacerlo más suavecito. La solución está en correr a Cristo clamando por misericordia. Bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero alcance de este mandamiento? Regresemos al versículo 22, en el cual nos vamos a quedar el día de hoy. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En el verso 22 el Señor nos revela algunas cosas más que implica el sexto mandamiento de no matarás. Mientras que en el verso 23 al 26 el Señor no solo prohíbe algo más que el homicidio, sino que también nos manda que hagamos algunas cosas con el ofensor. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. En otras palabras, nos dice lo que no debemos hacer en el verso 22, pero también nos dice lo que sí debemos hacer si de veras queremos cumplir el espíritu de la ley y no quedarnos únicamente en la letra de la ley. Así que, hermanos, el sexto mandamiento contiene un aspecto negativo, verso 22, y positivo del 23 al 26. Hoy vamos a ver solo el aspecto negativo. ¿Está conmigo? Bueno, ya leímos el verso 22. En este texto que tienes en la pantalla, el Señor amplía no solo el significado del mandamiento, sino también el castigo que acompaña la violación del mandamiento. A ver, hermanos, ¿qué significa realmente las palabras no matarás? Bueno, es indudable y muy obvio que prohíben, por supuesto, el homicidio. Eso está incluido sin lugar a dudas en el mandamiento, pero lo que estamos diciendo es que incluye algo más. ¿Qué más? Bueno, al menos dos cosas más. Dos cosas más. Y te lo pongo aquí en la pantalla en esta presentación. Por lo menos incluye dos cosas más. A ver. Que ya no lo puse. A ver, déjame ver. Wow, ya no lo puse. Qué raro, yo lo había salvado. ¿Por qué no se salvó? Bueno, no se salvó. Te lo digo, número 1. En primer lugar, el sexto mandamiento prohíbe albergar en el corazón un enojo pecaminoso
e injusto contra cualquier persona. La palabra de Dios prohíbe albergar un enojo pecaminoso e injusto contra cualquier persona. Yo quería ponérselos para que quedara más claro a sus mentes, porque es mejor cuando logramos, ¿verdad? Encontrar, ¿verdad? El leer el significado, pero me parece que no pude salvar, ¿verdad? Ni modo, se borró mi presentación. La dejamos ahí. Grábatela mejor o escríbela. El sexto mandamiento prohíbe albergar en el corazón un enojo pecaminoso, un enojo injusto contra cualquier persona. Porque dice el mandamiento, cualquiera que se enoje. Y tú me vas a decir, pero dice con su hermano, pastor. Bueno, mira, en el contexto que está hablando Cristo, todos los judíos se llamaban hermanos simplemente por nacionalidad. O sea que realmente el mandamiento habla de cualquier persona que te está rodeando, cualquier conciudadano, cualquier persona del país donde vives. El que se enoje con él será culpable de juicio. Cualquiera que alberga enojo, hermano. Cualquiera que alberga odio, cualquiera que tiene resentimiento, amargura en su corazón contra cualquier persona, está violando el espíritu de la ley. Así que culpable no es solamente el que comete homicidio, sino también el que alberga en su corazón deseos de venganza, deseos de maldición sobre esa persona, deseos de ira. Ahora tú me vas a preguntar, ¿entonces significa, pastor, que la ira y el enojo son pecaminosos? No siempre, no necesariamente. Hermano, la ira y el enojo no son pecaminosos en sí mismos. Es más, la Biblia posee testimonios abundantes que demuestran y testifican que la capacidad de airarse, la capacidad de enojarse, es parte de la imagen divina en el hombre. Dios nos dio una capacidad de enojarnos y es de Dios. Así como Dios es amor y lleno de bondad, así también las Escrituras nos enseñan que Dios posee una ira y un aborrecimiento infinito hacia el pecado. Y todas sus manifestaciones, todas, no te pasa ni una. Dios no quiere nada de pecado. Él no permite los pecados veniales, los pecados suavecitos, las mentiritas blancas, no. Dios es santo, Él odia el pecado, lo aborrece. Nuestro Dios es un Dios que tiene ira. Y dentro de los muchos textos que pudiéramos hoy ver, hay uno en especial que es bien evidente y se encuentra en un solo capítulo 3 veces, la ira de Dios. Y estoy hablando de Números capítulo 11. Dice Números en el 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó. Ya tenían a Dios harto con sus quejas. Se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se extendió en ellos fuego fuego de Jehová y consumió uno de los campamentos. Déjeme ponerlo ahí en la pantalla porque se lo quité. Ahí está. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, lo oyó el Señor y ardió su ira. ¿Qué sucedió? Encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento con un chorro de gente. Consumió uno de los extremos. El campamento tenía 4 extremos, pues uno de ellos lo quemó. ¡Wow! Dice el versículo 10, más adelante. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba, versículo 10, por sus familias. Dice, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. ¿Cuál fue el problema? Ya se habían hartado del maná, hermanos. Ya decían que era algo liviano, que ellos querían comer algo mejor, querían carnita, querían unas frutitas, unas verduritas, ya puro maná, guácala decían, y se enojaron y pidieron a Dios carne, queremos carne, como allá en Egipto. Ay, sí, como si les hubieran dado mucha carne, no es cierto, eran esclavos, de vez en cuando probaban la carne, pero ellos decían que tenían mucha carne allá. Y lo oyó Jehová y se encendió en gran manera su ira, en gran manera.
No dice se encendió poquito, ahora en gran manera. Bueno, el Señor se los concede y dice el versículo 31 en adelante, dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Fíjate nada más, el Señor no solo les dio cualquier carne, les dio codornices. ¿Y has probado la codorniz? Es riquísima, hermano. A mí me hicieron unas codornices hace unos años. Yo nunca había probado una codorniz. Híjole, estaban de rechupete, hermano. Riquísimas. Así decimos, de rechupete, así. Y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro. No se las puso ahí luego. Tenían que caminar un día de camino, ¿eh? Pero eran tantas, fíjate que casi eran 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Sabes qué son 2 codos? Casi 80 centímetros de alto, lleno de codornices. Así cuando dicen en el canal del channel de Weather Channel, ¿no? En el canal del clima, van a caer 0.5 pulgadas de lluvia. No, cuando dicen van a caer 2 pulgadas de lluvia, no, hombre, es una inundación. Van a caer 10 pulgadas de lluvia. No, pues el diluvio. Pues no eran 10 pulgadas, mano. Eran un chorro, eran de este tamaño. Eran como como 20, 30 pulgadas. 36 pulgadas. De puras codornices. Así que atáscate que hay lodo, dijeron ellos. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, 24 horas levantando las codornices, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, no 10 codornices, 10 montones de codornices. El que menos, el que no tenía hambre, recogió 10 montones de codornices. Y las tendieron para sí a lo largo de todo el campamento y alrededor del campamento. Versículo 33, ya las habían cocinado y aún estaba la carne entre los dientes, apenas le habían hecho así. Y antes de que fuese masticada, ¿qué descripción? Imagínatelo, por favor. Apenas, la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Apenas tenían la primera mordida y se empezaron a morir. Pum, 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 pum. Wow. Es que la ira del Señor se enciende. Ese es el mismo Dios, el mismito que envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados. El Dios de amor. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que nos dio con Él todas las cosas. El pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El que nos dio vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Dios de amor. El que nadie nos puede separar de su amor. El mismo que tiene ira. Hermanos, hay una imagen distorsionada de Dios en el mundo. Cuando yo platico con la gente, dicen, es que Dios es bien bueno, Dios no castiga. El Dios del mundo es el Dios que se hace de la vista gorda. Te ve pecar y como que se voltea. No lo vi. No te vi, hijo. Perdón. Así le hacemos a veces. Vemos la fechoría del niño y nos hacemos como, no lo voy a regañar, pobrecito. Si es el baby. Pero si lo acabas de ver que le jaló las greñas a la otra. Nos hacemos y que pensamos que Dios es igual. Pero dice Romanos 1:18 en el Nuevo Testamento, ese es el Dios del Antiguo Testamento, pastor, mira el del Nuevo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Me enteré, no sé si sea verdad, hermano, pero si es verdad, qué triste, que la fanaticada mexicana les fue a hacer un escándalo toda la noche a la selección de Ecuador, para que no pudieran descansar y estuvieran todos cansados para enfrentar a México. Eso no se vale. Y la policía nunca llegó. Ahorita van a jugar contra la selección de Inglaterra, pero la policía ya se quejaron y ahora sí la policía y el ejército está ahí alrededor del hotel para que no les vuelvan a hacer lo mismo. Pero imagínate eso, hermano. Dios se airía contra toda injusticia. ¿No es una injusticia? Es una injusticia. Porque
Ahorita vamos a mirar un aspecto que debemos tener en cuenta. Cuando experimentamos la ira y enojo hacia el pecado, hermano, estamos reflejando el carácter de Dios. A mí me dio coraje escuchar esa noticia. No sé si es verdad, la verdad, pero a veces hay noticias fake. Pero si fue verdad, qué vergüenza. Pero no solo qué vergüenza, qué coraje. La ira en sí misma no es pecaminosa. En Marcos 3, versículo 5, cuando el Señor vio la dureza del corazón de los fariseos, dice, mira lo que dice, te lo pongo aquí. Entonces mirándolos alrededor con enojo, Cristo los miró con enojo, pero al mismo tiempo entristecido por la dureza de sus... Oye, a ver, explíquenme esto. ¿Cómo se puede mirar con enojo y estar entristecido al mismo tiempo? Porque esa es la ira santa de Dios, ¿me explico? El Señor se enoja contra el pecado, pero tiene misericordia, le duele y se entristece por la dureza de nuestros corazones. Le dijo al hombre, ¿se acuerdan? El hombre estaba todo ahí esperando un milagro con su mano inservible, toda tiesa. Y los fariseos nada más estaban viendo a ver si lo iba a sanar en sábado. A ver si lo sana, a ver si lo sana, a ver si lo sana en sábado. Ahorita lo desenmascaramos. Cuando vio Cristo la dureza del corazón de los fariseos, se enojó. Pero también se entristeció porque dice, no es posible, yo no los endurecí. Yo no quería una creación así. El Señor se enoja. ¿Y se acuerdan de los ayes de Mateo 23? Cuando dice el Señor, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! No creo que Dios lo dijo Cristo lo dijo con tranquilidad, lo dijo con enojo. Generación de víboras, les dijo el otro, ¿verdad? Juan el Bautista. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Pablo escribió, airaos, pero no pequéis. Podemos airarnos, pero no pecar. De hecho, yendo más lejos, escúchame bien, hay ocasiones en que es pecaminoso no enojarse. Hay ocasiones en que es pecaminoso no airarse, no sentir ira. Porque debemos parecernos a Dios. No es posible que cuando escuchemos las atrocidades que están haciendo ahorita en Venezuela, con los niños que rescataron y de repente desaparecen y los ves comerciados en el mercado de niños. Eso debe airar nuestro corazón. Pero ¿sabes? Hay personas impasibles. Hay cristianos que no sé, bien tranquilos. Escuchan las noticias. Escuchan esto. No, bien tranquilos. Dices, ay, cuánta paz. No, cuánta pasividad. Qué falta de celo. Qué falta de santidad. Y mientras más santo eres, más te pareces a Dios y por lo tanto más aborreces y odias el pecado. Porque si no crecemos tanto en el amor de Dios como en el odio al pecado, no estamos creciendo espiritualmente. Debemos cada día aborrecer mi propio pecado y luego el pecado que hay en el mundo. Pero esas personas impasibles, esas personas que ni fu ni fa, ni frío ni caliente, como dicen algunos, están pecando. Están pecando. Debemos airarnos contra lo que Dios se airía. Y debemos amar lo que Dios ama y de obedecer lo que Dios nos obedece. Muchas personas disfrazan su ira pecaminosa y su molestia personal con el supuesto celo por la santidad de Dios. Ahora al revés. Hay personas que dicen que son muy celosas de la santidad de Dios, pero lo que están haciendo es disfrazando su ira pecaminosa, su molestia personal. No están representando a Dios. Ahora, ¿cómo podemos distinguir entre una cosa y la otra? Póngame mucha atención porque no lo pude, no lo salvé y no se quedó ahí en la presentación de PowerPoint. La ira que refleja el carácter santo de Dios siempre viene acompañada no solo de una tristeza profunda al ver empañado el honor de Dios, sino también de un sincero deseo de restaurar a la persona que ha pecado y contra la cual nos hemos enojado o airado. Voy a repetir este concepto. La ira que refleja el carácter santo de Dios, la ira buena, la ira correcta, siempre viene acompañada
no solo de una tristeza profunda al ver empañado el honor de Dios, que hemos pecado contra Dios, sino también de un sincero deseo de ayudar al pecador, de restaurar a la persona que ha pecado y contra la cual nos hemos enojado. Pero la otra ira, la ira pecaminosa, la ira que surge de una indignación personal, esa ira que surge de nuestro corazón cuando nos sentimos ofendidos, agraviados, ¿sabes qué hace? Procura venganza de una forma o de otra. Y vamos a ver que ahorita que esa venganza puede ser en muchos sentidos, pero esa ira procura venganza de una forma u otra. Veamos un ejemplo de una ira santa y correcta. Cuando el apóstol Pablo les habla fuerte a los Gálatas, ¿cómo les dice? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carnota? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace porque oíste con fe? ¿Te llenó el Espíritu Santo porque tuviste fe o porque fuiste muy bueno y santo? Hermano, yo no creo que el apóstol dijera, ay, Gálatas insensatos, chiquitos. No, él estaba airado, pero él estaba preocupado por ellos. Tan es así que en el capítulo 4 de la misma carta, mira, te lo pongo, mira, les dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, no me has ofendido a mí. Él no recibía las ofensas personales, no dijo, malvados, de tanto que trabajé, de balde me desvelé, tanto que hice, no les pedía ofrenda, me iba yo a hacer mis tiendas de campaña y así me pagan, malvados. Yo creo que se habían sentido mal, pero no hubiera producido el efecto que Cristo quería en su corazón. Sin embargo, le dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Lo más seguro es que tenía que ver con sus ojos. Algunos dicen que cuando Cristo se le reveló en el camino a Damasco, fue tanto la fuerza y la santidad de Dios que se le hicieron como pústulas en los ojos y que se veía muy feo, que tenía como escamas en los ojos Pablo. Es suposiciones, pero mira lo que dice. Y no me despreciasteis por la enfermedad de mi cuerpo, dice, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús me recibiste. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está ese corazón que tenían? Porque doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Algo tenía en los ojos, definitivamente. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Les estaba diciendo la verdad, pero mira con qué amor. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Estaba hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros que los estaban desviando. Mira, esos cuates quieren su dinero, no los quieren a ustedes. Dice el 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Hermano, ese es la ira santa. ¿Hay lugar aquí para la otra ira? No hay. No hay lugar para esa ira. Incluso Pablo, cuando habla en el capítulo 12, lo vimos varias veces en el versículo 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y si no te queda claro, vamos al versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, a la santa ira de Dios. Porque si ustedes se vengan, va a ser la ira pecaminosa de ustedes, ¿me explico? Si ustedes se vengan, es su ira pecaminosa, pero si dejan que Dios les vengue, esa es la ira santa, porque Él no lo va a hacer con injusticia. Escrito está, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, mía es la venganza. Así que, basado en la palabra, esta es la interpretación mía. Mira lo que no dice la ley, pero lo que debemos interpretar. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Cualquiera dirá, bueno, tuya es la venganza, Señor, también tú dales de comer. Si mi enemigo tiene hambre, pues que Dios te dé de comer. Si tienes sed, pues que Dios te baje agüita con un ángel. No, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, porque la venganza es del Señor. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ustedes ya conocen que la interpretación no significa que se van a quemar, sino que pueden estar rojos de vergüenza, o ya vimos en otra ocasión que las ascuas de fuego se ponían en una charola, ¿verdad? Aquí, se ponían aquí los tiestos, ¿verdad? Para poderlos llevarlos a otro lado. Pero bueno, dejémoslo ahí, no quiero distraerme. Escúchame bien, solo con desear venganza, que algo le pase a otro, que reciba su merecido, que le hagan 10 veces lo que te hizo a ti, que nadie le predique para que se vaya y sufra en el infierno eternamente. Padre, que nadie le predique a ese malvado, que nadie le hable de Cristo para que se vaya con todo y zapatos al infierno, Señor. Eso ya es homicidio. Esa ira interna del corazón que a veces podemos ocultar, tarde o temprano va a influir y va a salir. Por eso el Señor añade en el verso 22, vamos a regresar ahí a el verso 22. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del juicio. Entonces, la segunda extensión del mandamiento es esta: expresar ese enojo verbalmente a través de palabras denigrantes o hirientes, eso también es homicidio delante de Dios. Repito, no solamente estar enojado, sino cuando expresas ese enojo verbalmente a través de palabras que hieren, a través de palabras que denigran, y le dices necio. Aquí la palabra necio es literalmente la palabra en arameo que se decía raká. Y esa palabra aramea significa cabeza hueca, tonto, estúpido, imbécil, pero también significa insignificante, no vales nada, no sirves para nada. Y dice el diccionario que era como término del más absoluto insulto. Así que cuando alguien le decía raca a alguien, lo estaba rebajando a polvo. Es un término peyorativo que denigra a la persona. Ojo, ojo. Cuando en un arrebato de ira usamos cualquiera de estos términos u otro que usted se sepa, con la finalidad de dar rienda suelta a tu enojo y por supuesto con la finalidad de aplastar a la otra persona y de hacerla sentir como un imbécil, de hacerla sentir como un estúpido, de hacerla sentir como insignificante, de hacerla sentir como un microbio, para que me entiendas, tú y yo habremos cometido un homicidio. Eso es lo que Cristo está diciendo. Hermanos, hay padres hirientes que maltratan y matan con sus palabras a sus hijos. Y les dicen, eres un tonto, no sirves para nada, no sé por qué te tuve, mira, no sirves para, no haces nada, no entiendes nada, qué bárbaro, eres un burro, eres esto y aquello. El Señor habla de lo que sale de nuestra boca como del corazón. Y eso es lo que mata, es lo que contamina. Ahora, nota, el Señor no está prohibiendo el uso de la palabra necio, pues Cristo mismo usa esa palabra en Mateo 23:19, llamándoles necios a los fariseos. Insensato, absurdo, cabezadura. Pablo a los Gálatas también les dijo necios, que significa torpes. Hay que ir al espíritu del mandamiento, hermanos. El problema, escúchame, no está en la palabra necio en sí misma.
porque la Biblia habla de la necedad, sino en el uso de esa expresión denigrante, pero para dar rienda suelta a la ira y al enojo. Cuando en medio de un arrebato de ira denigramos a una persona que fue hecha a la imagen de Dios, ya sea llamándole necio, estúpido, imbécil, o haciéndole un gesto con la cara que realmente lo haga sentir como un imbécil. ¿De cuáles gestos? ¿De cuáles dices? ¿Eh? ¿Nunca te hicieron así? Burro. Tarolas. ¿Te lo hicieron? ¿Cómo te sentiste? ¿Feliz? Cuando estabas frente a la portería y la echaste fuera y todo el equipo te dijo, como si fueran idiotas, estaban haciendo la misma seña de un idiota. Mira, está tullido, no pudo meter el gol. Pues de eso se trata. Yo creo que con esta ilustración se entendió, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Se muere de la risa que mi hermano. Hermanos, me encanta el teatro. Discúlpeme. ¿Sabes? Cuando tú haces eso, Dios lo ve tan serio, tan en serio, como si lo hubieras matado. Dios lo mira como si le hubieras aventado 2 balazos. Le hubieras metido el cuchillo en el corazón. Eso es lo que Cristo realmente está queriendo transmitirnos. Cuando tú vas en el carro, si te atraviesa un indio o un vietnamita y le dices, ¡bruto animal! ¿Quién te dio la licencia? Estás cometiendo un homicidio delante de Dios. Cuando denigramos, matamos. Dios es ofendido. Es como si estuviéramos diciendo, wow, Dios, qué gran equivocación cometiste, Señor, al crear a este imbécil. Hasta parece que no fue hecho a tu imagen, sino a la imagen de un microbio, de un burro. Bueno, hermanos, los burros son muy inteligentes, ¿eh? No es cierto que son tontos. Pobrecito burro, ¿qué culpa tiene? Es más inteligente que algunos seres humanos. La otra expresión que el Señor menciona aquí, y ya vamos a terminar, es la palabra fatuo. En sus raíces, fatuo significaba rebelde, apóstata o impío. Y era uno de los peores insultos que se le podía decir a un judío en los días del Señor. Hay otras traducciones que toman en cuenta otros manuscritos y usan una variante que significa literalmente idiota. Cualquiera que le diga idiota a su hermano, o rebelde, apóstata, impío, quedará expuesto al infierno de fuego. Pero fatuo, rebelde, resulta que es la misma palabra que usó Moisés cuando se airó contra el pueblo de Israel en el libro de Números, capítulo 20, versículo 10. Mira lo que hizo Moisés. Números 20, 10, esa ya no la puse. Números 20. Como que se me congeló la computadora y no salvó cuando quise salvar. Y la cerré y ya no salvó todo lo que tenía yo listo ahí. Pero dice ahí, Números 20, 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y el Señor le había dicho, mira, tienes otra vez el problema del agua, háblale a la peña, va a salir agua. Pero antes de hablarle, fíjate lo que hizo Moisés. Y le dijo, bien enojado a todo el pueblo, oíd ahora, fatuos, rebeldes, impíos, oíd ahora, hijos de la chintola. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Les tengo que hacer salir? Ay, sí, como si fuera él el poderoso que hace salir agua de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, no solo una, 2. ¿Qué le dijo Dios? Háblale a la peña. Pero como hacía años había pasado lo mismo y le dijo Dios, pégale a la peña, hiere la peña. Pero ¿qué creen? La peña era Cristo. Y a Cristo solamente se le dio una sola vez. Después se le habla, Señor, necesito tu bendición. Cristo fue muerto una sola vez y para siempre. Fue maltratado una sola vez y para siempre. Después es santo. Y el que toque a Cristo, olvídate. Por eso la cena del Señor es tan peligrosa, hermano.
tan delicada. Bueno, aquí Moisés se le olvida todo, le dice hasta de qué se van a morir al pueblo y golpea con 2 veces la peña. Y sí, salieron muchas aguas y bebió la congregación en sus bestias. Pero ¿qué crees? Por ese acto no entró Moisés a la tierra prometida. El mero pastor se quedó afuera. ¡Uy! El mero líder descalificado. Primero ofendió con una palabra muy fuerte a sus hermanos y luego le dio 2 golpes a la peña. Ahora, ¿prohíbe Dios usar la palabra rebelde o apóstata? No. Lo que el Señor prohíbe en el texto o para ponerlo de otro modo, lo que prohíbe el 6º mandamiento implícitamente es el uso de expresiones como esa, como una manifestación de ira, de enojo personal. Eso, dijo Cristo, es homicidio. Y los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Resumen para terminar. Albergar sentimientos malignos en el corazón hacia cualquier persona y aún más, manifestar tales sentimientos de cualquier manera, eso es lo que implica no matarás. No matarás, déjame repetirlo, no matarás implica, aparte de matar literalmente, implica albergar sentimientos malignos en el corazón hacia cualquier persona y más aún, manifestar tales pensamientos con palabras o de alguna manera que hiera, que maltrate el corazón de una persona. No solo es tener los sentimientos, sino manifestarlos. Las 2 cosas son de cuidado. Y una advertencia final, cuidado con esto, hermano. Lo que algunas personas llaman sinceridad, Dios lo llama homicidio. Hay muchas personas que se amparan en una supuesta sinceridad para dar rienda suelta a su enojo y a la ira que guardan en el corazón. Son personas rencillosas, peleoneras, vengativas, que no pueden soportar el agravio en silencio, como dice la Biblia, soporta el agravio. No pueden pasar por alto una ofensa. El cristiano está exhortado en la Biblia de pasar por alto la ofensa, de no de todo enojarnos, no de todo reclamar. Aguántate tantito, Cristo sufrió mucho más. Que te digan algo, perdónalo, no lo tomes personal. Lo que esta persona piensa, que dice que es sincero, dice, me siento airado con este. Y lo correcto es que sea sincero y se lo haga saber. Yo deseo que se sienta mal por lo que ha hecho. Es que yo deseo que sepa que estoy herido. Yo deseo que sepa lo que yo pienso de él. Que para mí no es más que un imbécil y un animal. Porque yo no puedo, es que hermano, yo soy muy sincero. Y yo no puedo dejar de decir lo que siento. Eso no es sinceridad. ¿Sabes qué es? Es falta de dominio propio. Es falta de un espíritu perdonador. Es falta de un carácter de cristiano. No eres cristiano. Revela un corazón homicida. Lo que hay ahí, tus palabras, tus sentimientos, lo que tú piensas, revela un corazón. Mi hermano, hay personas que no matan a su ofensor solo porque no pueden. Porque es más grandote que tú. O porque serían descubiertos. No lo matan porque saben que van a encontrarte. Y van a descubrir que fuiste tú. Y vas a ir a la cárcel y vas a salir en los noticieros. Y te va a escupir la cara a tus hijos. Por eso no lo matas. Hay personas que no matan a su ofensor, no lo asesinan porque descubrirían el asesinato. ¿Me explico? Pero si alguien les garantizara que nunca nadie se va a enterar y que ellos lo pueden matar y no va a pasar absolutamente nada, ¿sabes qué? Lo harían. Lo harían, ¿me explico? Porque hay veces que no podemos, pero por dentro estamos diciendo, uy, ojalá te mueras, desgraciado. ¿Ah? Es que me hizo algo muy fuerte. Uy, que donde quiera que esté allá en México, le caiga un rayo. ¿Verdad? No lo estamos matando, solo estamos deseando que se muera. Solo queremos que lo aplaste un tren, nada más, nada más. Los cristianos regenerados, salvos, también tienen luchas
También tienen pasiones que combaten en sus miembros. Y cuando son ofendidos y maltratados, esas personas se encienden también y tratan de llevarlos a pecar esos sentimientos. Pero ¿cuál es la diferencia? Escúcheme, con esto termino. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu cristiano y el espíritu fariseico? La actitud que ambos asumen hacia el problema. Esa es la diferencia. El fariseo no se inquieta cuando percibe que en su corazón hay enojo o amargura, siempre y cuando él no mueva un dedo para hacerle daño al otro. Él está tranquilo. Él desea, claro, que a esta persona lo parta un rayo, pero como él no ha tomado la iniciativa de hacerle ningún mal físico, pues se siente justificado. ¿Yo estoy bien? Se siente tranquilo. De hecho, el fariseo ni siquiera se inquieta cuando da rienda suelta a su enojo. Él denigra a los demás, los trata como animales, pero como no ha traspasado la ley de Moisés, como él no le ha quitado la vida a la otra persona, él no tiene nada de qué preocuparse. Esas expresiones airadas, son un desahogo saludable, le llaman ellos. Me estoy desahogando solamente. No, el cristiano verdadero no es así. El cristiano lucha contra esos sentimientos de odio, de enojo, de venganza, malignos, que residen en el interior de los miembros, dice la Biblia. Él los percibe también, pero se molesta. Y cuando se da cuenta de que se ha dejado vencer por esos sentimientos malignos, se abate, se contrista, se siente mal. Su conciencia ha sido activada y cuando usa palabras inadecuadas, hirientes, maltrata a sus hijos, a su esposo, a su esposa, siente un terrible desasosiego en su interior, un terrible malestar, no puede dormir. Así que no estamos diciendo aquí que el cristiano es perfecto, que el cristiano siempre habla con bondad. No, estamos diciendo que el cristiano siempre domina su ira, porque eso no es, repito, no estamos diciendo que el cristiano siempre domina su ira, porque eso no es cierto. No siempre, no es cierto. Lo que estamos diciendo es que el cristiano enfrenta ese problema desde una óptica, desde una perspectiva muy diferente a la del hombre natural. Y claro está, el cristiano tiene un poder para refrenar su ira que el hombre natural, que el hombre sin Cristo no tiene. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Aquí no estamos diciendo que el cristiano continuamente está dejando salir su ira, no. Aquí estamos diciendo que eso a veces pasa, a veces. Porque al que le pasa todo el tiempo es un homicida y la Biblia dice que ningún homicida tiene parte ni vida eterna permanente en él. Pero el hombre natural ni siquiera acepta que eso sea un problema. Le llama sinceridad. Es que soy muy sincero. ¿Qué estás haciendo, hermano? Estoy liberando la presión, dicen. Me estoy desahogando un poquito. Y es que si no voy a explotar, brother, si no voy a explotar. No. Hay gente que dice, ya me siento liberado. Hasta hacen así. Pude decirle lo que había en mi corazón. Lo hice pedazos. Sí, pero solo fui sincero, pastor. Solo fui bien sincero. No. Y así, con esa sinceridad, ¿sabes qué hacen? Poco a poco. De una hija por su madre, de un hijo por su padre. Muere el respeto de los hijos por los padres. O muere una ilusión de un pequeñito que le dicen, no sirves para nada, eres un tonto, no sé por qué te tuve. Muere una autoestima, un carácter, una identidad. Cuando ofendemos, asesinamos, hermano. Matamos el corazoncito de un niño. Lo castramos, lo aplastamos, le grabamos para siempre esas horribles palabras en su alma. Y es muy difícil su sanidad para ese niño, hermano. Y luego, ¿sabes qué pasa con esos niños? Crecen y compran un arma en el internet y van y matan a la mitad de sus compañeros de la escuela y a sus maestros. Inexplicablemente, dicen. No, ¿cuál inexplicablemente? Regresen la pantalla, regresen la cinta y vean cuando su papá le dijo que no valía para nada, que no servía para nada, que era un hijo de no sé qué, que era malvado, que era malo, que era esto. Y se la creyó. Y guardó el resentimiento y la amargura hasta que tuvo, repito, ese niño no mató a su papá, no porque no quería, sino porque no podía. Por eso me preocupa cuando un niño, un nieto, un sobrino dice, es que quiero matar a mi papá. Hermano, sí lo quiere matar. Lo que pasa es que no sabe cómo. Lo que pasa es que no tiene el arma. Pero si la tuviera, disparaba.
Eso es lo peligroso, ¿me estoy explicando? Por eso dice, no matarás no significa no asesinarás, sino no odiarás. No maltratarás con tus palabras. Cualquiera que le diga tonto, burro, necio, y las palabras que ya repetí. Así que pongámonos de pie los asesinos, o mejor dicho, mejor arrodillémonos, ¿no? Vamos a pedirle perdón a nuestro Señor, ¿qué les parece? Señor amado, reconocemos que algunas veces hemos matado, Señor. Si preguntara aquí quién ha asesinado, tal vez no se levantaría ninguna mano. Pero después de estudiar tu palabra, entendemos que sí, Señor. También debemos confesar estos asesinatos, Señor, estos enojos, estas iras, estas maledicencias, estas malicias, este carácter fuera de control, este desahogo y sinceridad, entre comillas, Señor. Perdónanos, Señor. No queremos ser como el mundo, como los fariseos. Queremos parecernos a ti, Señor. Queremos parecernos a ti, mi Padre Celestial. Así que hoy, Señor, nos arrepentimos y deseamos cumplir el espíritu de la ley. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.